el modelo Search Fund pues funcionaba muy bien y era óptimo y nos servía un poco como herramienta para alcanzar nuestro objetivo final, ¿no? Que era adquirir una pyme española consolidada y gestionarla para hacerla crecer de forma sostenible en una siguiente etapa. Creo que somos un comprador diferente pues porque le ponemos cara, compromiso y propósito detrás de la operación, ¿no? Y eso muchos fundadores pues lo valoran mucho más que una oferta ligeramente superior en precio, que como comentabas, pues sabemos y es lógico que otro tipo de perfil de inversor pues puede ofrecer. Somos fieles creyentes de que siga habiendo muchísimas oportunidades en España en el segmento de 2 a 5 millones de EBITDA. De hecho, vamos, tenemos 4 ahora mismo que estamos analizando, ¿no? Que estamos analizando únicamente nosotros, que no les ha tocado previamente, ¿no? Pues un search fund, un fondo. Y bueno, por ese lado, pues oye, también somos fieles creyentes que hay mucha oportunidad por ese lado. Bienvenidos al podcast de Dili. Rainmaker, las mejores historias de money. Hola a todos, bienvenidos a Rainmaker, el podcast de Dili. Soy Gerard García y hoy estamos con Hugo Azpiazu y Gonzalo San Martín, que son fundadores y socios directores de Azmar Capital, una firma de inversión especializada en acompañar una pyme que no tenga relevo generacional en un proceso de crecimiento y profesionalización, al mismo tiempo que aseguran el relevo generacional de la compañía, ¿no? Ambos han desarrollado sus trayectorias en banca inversión y en el mundo del capital privado, empezando por Hugo, que estuvo en Alantra, Formentor Capital y Metric Capital, y Gonzalo en banca inversión en el Banco Santander, tanto en Londres como en Madrid. Desde esas posiciones pues, han experimentado muchísimas transacciones, desde el lado más asesor y también Hugo en el buy side, y han estado muy cerca, ¿no? En financiación de empresas, la gestión de los procesos, viendo y gestionando los directivos de las mismas. Y después de conocerse, que nos contarán un poco más en el IE y graduarse en ADE y Derecho Hugo y Gonzalo en ADE y Relaciones Internacionales, han decidido emprender de la manera que creo que es de las mejores que hay ahora mismo en España, adquiriendo un negocio que ya funciona para darle el siguiente nivel, ¿no? Y así compartir el potencial del mid-market español y el tejido productivo que nuestro país se caracteriza. Así que bienvenidos Gonzalo y Hugo y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gerard, a vosotros por invitarnos. Es un placer poder participar y, oye, contaros un poco más de nuestra historia y todo este modelo Search Funds que en España, como sabéis, está teniendo mucho tirón y tiene sentido, ¿no? Ahora, si queréis, entramos un poco más en el detalle. Sí, al final mucha gente después del primer capítulo que hicimos con Nuño Arroyo nos preguntaba y nos escribía de, por favor, compartir el testimonio de alguien que esté actualmente buscando, ¿no? Y vosotros sois uno de los primeros nombres que me vino a la cabeza, además sois usuarios de la plataforma y creí que pues, el mejor testimonio que había pues era Azmar, ¿no? Por ello, pues la primera pregunta obligatoria es ¿cómo nace Azmar? ¿Y qué os llevó a emprender de esta manera, ¿no? Y crear el vehículo Azmar Capital? Sí, aquí Gerard, yo creo que bueno, es importante recalcar que todo empieza en 2018. Acabando mis dos tesis, ¿no? De fin de grado, pues tengo la oportunidad de realizar unas prácticas con Joaquín Pardo en Sina Capital. Sina Capital por aquel entonces fue uno de los primeros search funds que hubo en España. Ahí recuerdo que había como 6 o 7 search funds y el modelo no era tan conocido. Pero bueno, digamos que es ahí donde conozco el modelo en detalle. Por otro lado, da la casualidad que la novia de Gonzalo pues también se une a unas prácticas en Sina Capital con nosotros y bueno, pues a través de ella y de mí, Gonzalo también conoce el modelo, ¿no? Como bien comentabas antes, pues Gonzalo y yo nos conocemos de toda la vida, fuimos al colegio juntos, a la universidad juntos y además pues convivimos un par de años, ¿no? en el IE Segovia durante nuestros estudios universitarios. Los dos venimos de familias emprendedoras o empresarias, ¿no? Que a día de hoy gestionan pues la empresa familiar y por diferentes casuísticas, pues al final pues tanto Gonzalo como yo no hemos acabado en la gestión. Entonces, en este sentido, pues siempre hemos compartido las ganas de gestionar una compañía, ya que lo llevamos en nuestro ADN. Y cuando conocimos en 2018 el modelo Search Fund, pues nos pareció una estructura óptima, ¿no? Para emprender y desde ahí tuvimos claro, desde aquel entonces, que, pues, que en un futuro próximo
pues se iba a convertir en nuestro proyecto vital. Pero bueno, que por aquel entonces sabíamos que aún nos faltaba algo de bagaje profesional para lanzarnos a montar un proyecto pues de estas características. Gonzalo y yo, como bien has comentado, pasamos varios años trabajando pues en los sectores de banca de inversión y fondos de capital riesgo, donde pues veníamos asesorando e invirtiendo principalmente en compañías del segmento pyme español, compañías principalmente familiares, y apoyándoles pues en todo lo que era la identificación e implementación de estrategias de crecimiento. Esto nos lleva ya tras varios años, ¿no? Pues en esos sectores. El año pasado nos volvimos a juntar Gonzalo y yo y bueno, decidimos que era el momento adecuado de lanzar nuestro proyecto. Dejamos nuestros trabajos y nos pusimos con todo lo que es el proceso de levantamiento de capital y de constitución, ¿no? del vehículo que se llama Azmar Capital. Yo creo que, bueno, a grandes rasgos lo que identificamos es que el modelo Search Fund pues funcionaba muy bien y era óptimo y nos servía un poco como herramienta para alcanzar nuestro objetivo final, ¿no? Que era adquirir una pyme española consolidada y gestionarla para hacerla crecer de forma sostenible en una siguiente etapa. No, está muy bien. O sea, un poco también es interesante saber que al final, tanto, bueno, los dos perfiles, ¿no? Trabajabais en estructuras muy grandes, con mucha exposición a deals, pues, interesantes. Desde el lado más buy-side hubo, pues, seguramente te picheaban muchos intermediarios para que desde Formentor o Metric mirarais cosas. Y salir a veces de esa carrera es difícil, ¿no? Porque estás acomodado, ¿no? En herramientas que te da el trabajo y poderte lanzar a este universo que sabes que existe, porque cuando estás ahí tú sabes y eres conocedor que existe en las pymes, pero no les prestas la atención, porque al final tienes, pues desde la parte más de advisory, Alantra o Banco Santander, pues que cubrir unos fees mínimos y desde el lado comprador, pues al final tienes que hacer un deployment del dinero y concretamente con tickets, ¿no? ¿Qué es lo que os llama la atención, ¿no? De este segmento y qué habéis traído de estas experiencias en roles, pues quizá de tamaños más grandes, operaciones más grandes, a Azmar? Sí, totalmente, Gerard. Y efectivamente, oye, es un aprendizaje que nunca para, ¿no? Estamos todavía en proceso de adaptación, yo creo, como bien has definido. Es muy dinámico, con lo cual lo convierte en muy divertido y creo que es algo que nos llamaba la atención, ¿no? Traspasar esos conocimientos que traíamos de efectivamente empresas más grandes y procesos más estructurados, aquí donde tenemos que ser mucho más autónomos, flexibles y ser capaces un poco de adaptarnos a las necesidades de cada propietario y cada proceso, ¿no? Que son un mundo. Entonces, bueno, por ir un poco a la pregunta que comentabas, ¿no? ¿Cuáles serían quizá los aprendizajes clave que hemos traído al modelo Search Fund? Yo aquí quizá por empezar por uno de los más importantes para mí sería el rigor en el análisis y la toma de decisiones, ¿no? Al final, en M&A, pues estás entrenado para mirar las empresas con lupa y ese ojo clínico para entender rápidamente cosas como, por ejemplo, drivers del negocio, los riesgos ocultos, el potencial de creación de valor, pues nos ha servido muchísimo al evaluar compañías como potenciales objetivos de adquisición, ¿no? Además, esto también proporciona y nos ha permitido aprender a descartar muy rápido sin muchas veces tener toda la información disponible. Y en la etapa de búsqueda hay que pensar que los recursos son limitados, ves muchísimas compañías de diversos sectores que no tienen nada que ver unos con otros y en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Por lo que la eficiencia en tomar esas decisiones de forma rápida es algo clave para nosotros y creo que ese aprendizaje nos está ayudando mucho, mucho en el día a día. Otro tema relevante sería, por ejemplo, la gestión de relaciones y la capacidad de negociación, ¿no? O sea, al final en nuestras experiencias anteriores hemos aprendido a lidiar con muchos tipos de personas de distintos perfiles, comentabas, ¿no? Pues fundadores y gestores de compañías, bancos de inversión y demás asesores, el PIS, cada uno un poco con sus necesidades y demás, ¿no? Entonces, al final aprendimos que más allá de los números, pues es un negocio que va de personas. Y esto es todavía más importante como searchers, ya que establecer una buena relación con los dueños de las empresas pues es algo crucial, ¿no? Y esa sensibilidad relacional, digamos, pues nos está ayudando mucho en el proceso que estamos llevando a cabo a día de hoy. Yo creo que hay que pensar que para la mayoría de empresarios con los que hablamos, la compañía al final es como su hijo, ¿no? Y le dan muchísima importancia a dejarla en buenas manos, por lo que la parte emocional pues creo que cobra más importancia que nunca.
Al final esto hace que como parte de la negociación que tenemos con los empresarios sea fundamental, y una de las primeras cosas que intentamos resolver es cuáles son los motivos de venta y las expectativas o necesidades que tienen esos dueños, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a poder estructurar una oferta que les encaja más allá de lo económico, que creo que es algo muy relevante también para nosotros. Y quizá por el último punto a destacar, aunque hay muchos, pero por dar tres, ¿no? Más concretos, la capacidad de estructurar un buen proceso, ¿no?, de adquisición. Cuando generamos oportunidades off-market, ¿no?, que es donde ponemos el foco, habitualmente significa que no existe la figura de un asesor. Y esta parte es vital para no hacer perder el tiempo a nadie, evitar procesos fallidos por falta de, pues, visibilidad, transparencia, y vemos que es muy habitual en el low middle market, ¿no? Hemos hablado con muchos empresarios desde que hemos empezado la búsqueda hace 7 meses, y muchos de ellos que estuvieron en conversaciones para vender acabaron muy frustrados por un proceso mal llevado, con lo cual esto es algo que en Azmar Capital lo tenemos como prioridad y sabemos, tenemos esa capacidad de montar un proceso estructurado, claro, y que nos permite estar alineados a todos desde el principio. Eso es clave, ¿eh? O sea, aparte, al final, este segmento, y vosotros lo conocéis, no hay los típicos calendarios de un proceso habitual en las grandes casas, y generar esa estructura sin tenerla es clave para cumplir timings y pues descartar o ir para adelante en operaciones o en análisis, ¿no? O sea, antes de empezar a hablar más de vuestra búsqueda activa y de tesis, o sea, volvemos a la decisión, ¿no? O sea, os juntáis, tenéis los trabajos, lo dejáis. ¿Qué es lo primero que hacéis para montar el vehículo, ¿no? Y dónde vais a buscar un poco el capital, ¿no? O los recursos. Y cuánto tiempo os lleva esa parte, ¿no? Porque ahora lleváis 7 meses de búsqueda activa desde Azmar, pero entiendo que hay N meses, que ahora nos contaréis cuánto, de montar y estructurar el vehículo y captar esos primeros inversores. Así es, totalmente, Gerard. O sea, nosotros dejamos nuestros trabajos, ¿no? Y lo primero que hicimos durante esa etapa fue, aparte de hablar, o sea, nosotros siempre hemos estado muy conectados al ecosistema Searchant, ¿no? Si bien a través de Joaquín Pardo, que fue pues el searcher con el que trabajé en su día y que sigo teniendo muy buena relación, aparte de ir pues a eventos que organizaba el IE, algún evento que organizaba el IES y demás, pues siempre estar como muy conectados con el ecosistema Searchant para ver un poco también cómo ha evolucionado durante estos años, ¿no? Que España particularmente pues ha habido un boom muy relevante. Y entonces cuando dejamos los trabajos, aparte de estar muy conectados, pues hablamos con todo tipo de searchers que estaban en plena búsqueda, pero también searchers que habían adquirido compañías, ¿no? Que al final lo que te aportan este tipo de perfiles, pues es todo el know-how de ellos han pasado por la misma etapa que vamos a pasar nosotros y que nos cuenten un poco de todo, ¿no? Pero no solo a nivel nacional, sino también hablábamos con todo tipo de searchers internacionales y también para que nos diesen un poco su feedback de a la hora de configurar un cap table, que es clave, ¿no? De cómo es la mejor forma para configurarlo. Entonces, bueno, tras todas estas conversaciones y demás, llegamos a la conclusión de que lo que mejor nos venía era tener, para nosotros era fundamental contar con un universo de inversores en nuestro cap table que estuviese bastante diversificado, ¿no? En cuanto a nacionalidad, perfil, track record. Entonces, en este sentido, pues finalmente el vehículo de Admar está compuesto por un 50% de inversores nacionales y un 50% de inversores internacionales. A su vez, digamos que este cap table está dividido en 3 tercios. Un tercio son empresarios o exempresarios que han gestionado sus compañías de forma exitosa. Otro tercio son fondos institucionales que invierten ya en search funds. Y el tercio final son family office. A día de hoy nosotros, mirando atrás, no estamos muy contentos con esta estructura de inversores, ya que cada inversor pues trae a la mesa o aporta cosas diferentes, ¿no? Los empresarios o exempresarios te aportan su sabiduría, experiencia y visión, pues habiendo gestionado sus propias compañías, ¿no? Y se ponen un poco en tus zapatos, ¿no? A la hora de gestionar y te entienden perfectamente, ¿no? De todos los retos a los que te vas a ver enfrentado durante los próximos años. Y luego los inversores institucionales y family office pues te aportan toda la experiencia de las compañías en las que han invertido, han analizado un montón de industrias, tienen un montón de contactos. Entonces, bueno, digamos que nos gusta esos 3 tercios porque cada uno nos aporta cosas diferentes
y pues creemos que tiene un sentido estratégico pues que al final vamos a valorar mucho en nuestro proyecto, ¿no? En cuanto al proceso del fundraising, es un proceso duro, con muchos altibajos, muchas idas y venidas. Sí que lo que le recomendaría a cualquiera que se vaya a lanzar, lo primero, que hable con todo tipo de searchers y gente que han pasado por el mismo proceso, ¿no? Que al final cada uno pues tiene su feedback variopinto y sus opiniones, ¿no? Con qué le aporta cada inversor, que se prepare muy bien su storytelling, sobre todo. O sea, Gonzalo y yo creíamos que ahí teníamos un mensaje potente y aparte de nuestro background, que bueno, venía al final del mundo private equity y banca de inversión, que está muy relacionado, les gustaba mucho que Gonzalo y yo pues nos conocíamos de toda la vida, ¿no? O sea, como hemos comentado, pues Gonzalo y yo compartimos grupo de amigos, hemos compartido colegio, universidad, hemos convivido 2 años en Segovia y eso al final les gustaba mucho a los inversores, que bueno, pues al final el copiloto que iba a tener yo en mi proyecto y Gonzalo igual, pues que no hubiese sorpresas, ¿no? Que sabemos que se vienen tiempos muy complicados, pero que nos conocemos a la perfección y sabemos cada uno pues cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y a la vez creemos que somos muy complementarios en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que esas son las 3 cosas, ¿no? Que se piense muy bien quién quieren que sean sus compañeros de viaje, que se preparen muy bien todo el storytelling, ¿no? Y por qué ellos son el perfil adecuado para llevar a cabo este proyecto y que la persona con la que busquen montar este proyecto, en caso de que sea dúo, pues que sea alguien de confianza y que conozcan muy bien y sobre todo también que estén preparados para mucho altibajo durante el fundraising. Sin duda, levantar capital es duro porque a veces tienes que tener como tu shortlist de potenciales y hacer mucho follow-up. O sea que eso... Al final, ¿cuántos meses tuviste de fundraising? Pues la verdad que nosotros lo preparamos bastante bien porque fuimos muy radicales en cuanto a que queríamos dedicar, o sea, no había plan B, ¿no? Dijimos, o sea, vamos, básicamente nos embarcamos habiendo dejado nuestros trabajos y nos dedicamos full time a ello y ya teníamos pues una estrategia, habíamos elaborado ya pues cómo íbamos a llegar a cada inversor, a través de qué contacto, a través de quién y demás. Y pues empezamos en mayo, nuestra primera reunión fue a mediados de mayo y para principios de julio ya teníamos el capital comprometido para cerrar el cap table. Es verdad que durante julio y agosto pues estuvimos acabando ciertas reuniones de algunos procesos con algunos inversores que nos faltaban por acabar pues el periodo de entrevistas y luego ya pues a mediados de agosto decidimos cuál era pues ese set de inversores que nos habían confirmado y que tenía más sentido para nosotros. O sea, digamos que fue en torno a 2 o 3 meses el proceso de fundraising. Bastante rápido en general. No, muy bien. Y una pregunta, estaba pensando, vosotros habéis hablado de los 3 tercios de los inversores del cap table. Vosotros como gestores, ¿qué porcentaje del cap table os queda, no? Porque al final yo siempre explico que el searcher o el gestor tiene el 100% de la responsabilidad. Digamos que vosotros, ¿cómo lo habéis estructurado en ese sentido? ¿A qué te refieres con eso exactamente, Gerard? O sea, a la hora Al de la final vosotros gestión. sois los fundadores de Azmar, ¿no? Entonces, como Sí, fundadores de Azmar tenéis unos inversores que a su vez van a ser potenciales accionistas del target que compréis. eso es. Vosotros del target, ¿qué porcentaje directo, a pesar de tener el 100% de la gestión, qué porcentaje de equity tenéis de la manera que habéis estructurado Azmar? Sí, aquí está bastante, digamos, como dicen los ingleses, ¿no? Estructurado by the book, ¿no? Al final, el pacto de socios es muy similar de Search Fund a Search Fund. El ecosistema lo formamos el mismo tipo de inversores y searchers. Y al final, lo que dice el manual, ¿no? Es 3 tercios. Un primer tercio que forman en total un 30% del equity, ¿vale? Destinado a los searchers. Esto en caso de dúo searchers. En caso de cuando es solo un searcher puede variar un poco, pero proporcionalmente es muy similar. Entonces, 3 tercios, un primer tercio que se devenga a la firma del SPA, un segundo tercio que se devenga linealmente durante los primeros 4 años de gestión y un tercer tercio que va directamente sujeto a la TIR del proyecto, ¿vale? O sea, en base a objetivos. Y bueno, al final esos son cómo funciona el tema del equity para los searchers y cómo lo tenemos nosotros aplicado en nuestro pacto de socios también. Está bien, súper interesante. Y dentro de vuestra búsqueda, entiendo que
y veniendo de donde venís, de vuestras experiencias, tendréis el comité, lo forman todos los inversores. ¿Quién decidís quién forma? ¿Va por ticket? ¿Va por experiencia? ¿Cómo analizáis y cómo determináis qué oportunidades subís a comité y qué oportunidades dejáis pasar? ¿Qué son las señales que os digan esto lo tenemos que subir? Aquí, Gerard, no te puedo dar una respuesta, digamos, muy concreta, no por nada, ¿eh? No porque no quiera compartirlo, sino porque ahora te doy un poco el contexto, pero digamos que no es una metodología fija, ¿vale? Vamos variando y esto tiene mucho que ver con lo que comentaba inicialmente de ser capaces de adaptarnos a cada dueño, a cada proceso y a lo que demanda cada circunstancia, ¿no? Pero digamos que en la etapa de búsqueda nos apoyamos en todos nuestros inversores, independientemente del ticket y demás. Es verdad que, bueno, con algunos hay más facilidad por tema horario, porque como comentábamos, pues tenemos inversores mexicanos, americanos y demás, entonces siempre evitamos que haya un cuello de botella, por decirlo de alguna manera, a la hora de que, pues porque estén lejos y demás, no podamos avanzar, ¿no? En una operación de repente, y entonces esperamos un par de días más a hablarlo con ellos y hablamos enseguida con los que tenemos más cerca, ¿no? Pero en general involucramos a todos durante la etapa de búsqueda. Para la adquisición y gestión, ahí ya sí que dependerá, lógicamente, el ticket, pues tendrá más sentido incorporar a alguien en el consejo, etcétera, ¿no? Eso ya más a lo habitual. Pero por comentar lo que yo creo que es importante y lo que a la gente le puede interesar a la hora de la etapa de búsqueda, nosotros tenemos una relación muy fluida y dinámica con nuestros socios inversores, ¿no? Y creo que esto es algo clave porque al final lo que intentamos es compartir información desde que Hugo y yo identificamos una oportunidad real, y esto significa que, oye, de verdad se puede materializar, ¿no? Para entender bien cómo respiran desde el principio y ver si merece la pena pues avanzar, ¿no? Además, por supuesto, de apoyarnos en su experiencia y conocimiento para seguir adelante en el proceso, que siempre es clave. Pero lo que hacemos es, desde el principio, solemos compartir un two-pager con el máximo detalle que podamos incorporar y les pedimos que nos transmitan una puntuación para que el feedback pues, sea lo más tangible posible, ¿no? No se quede únicamente en lo conceptual. A partir de ahí, pues bueno, si vemos que merece la pena, hay apoyo, hay interés, seguimos avanzando y recopilando información hasta el punto de decidir si queremos firmar el OI y entrar en exclusividad y lanzar la DIU, que ahí ya sí que es cuando tenemos que tener una visibilidad bastante avanzada, ¿no? De cuál es el apoyo real y el interés entre nuestra base de inversores. Pero para los pasos intermedios, digamos que podemos ser bastante autónomos, no requieren pasar una serie de hitos concretos, ¿no? Es lo que comentaba, al final pues hay que entender que cada propietario pues es un mundo, por lo que intentamos ser lo más flexible posibles para adaptarnos internamente a las circunstancias de cada oportunidad. De hecho, pues oye, hay veces que disponemos de muchísima información desde el principio y prácticamente podemos montar una IEM que iría a cualquier comité de inversión de un fondo, y hay otras que antes hay que ganarse la confianza del dueño para poder resolver esos puntos clave. Oye, incluso ser capaces de mostrar un interés real y trasladar una oferta indicativa antes de entrar en el detalle de las cosas que pues son decisivas, ¿no? A la hora de tomar decisiones aquí internamente. Diría que la ventaja que tenemos es que nuestros socios son muy conscientes de ello, ya que pues tienen mucha experiencia en este mercado, por lo que no nos piden cumplir a rajatabla con un proceso o metodología, y esto nos permite ser bastante autónomos y eficientes para moldarnos a lo que exige cada situación, que creo que es algo muy relevante. Sí, empezamos a tocar un poco la tesis, que creo que es también un aspecto relevante del proceso, ¿no? Al final, yo lo que he visto de diferentes searches es que muchas veces se construye la tesis en base a la respuesta que van teniendo las empresas y a partir de ahí analizan potencial de crecimientos. ¿Vosotros, por vuestra experiencia pasada, habéis participado en algún sector más que en otros que os haya determinado o os haya creado una tesis, ¿no?, de algún sector, o sois súper agnósticos y en base a feelings que vais recibiendo de empresas que vais encontrando, construís ese caso, ¿no?, hacia vuestros inversores? ¿Cómo determináis, o sea, qué tipo de empresa, qué tipo de sectores, geografías? Hay searchers que a veces he visto se enfocan, pues no quiero irme a vivir, pues soy de Madrid, no quiero irme a vivir a Sevilla, ¿no? O no quiero ir a Vigo. O sea, ¿qué factores os están marcando más en vuestra tesis actualmente? Sí, esta pregunta nos la hacen mucho, Gerard, y es alucinante, ¿no? Pero después de 7 meses de búsqueda, te diría que más que ir cerrando, ¿no? La tesis y definirla completamente, la hemos querido mantener
a nivel conceptual y te explico por qué, ¿no? A medida que hemos avanzado en la búsqueda, al final de lo que nos hemos dado cuenta es de que existen muy buenas oportunidades en nichos de mercado que aparentemente pues no resultan interesantes o no te habías fijado en ellos o incluso no sabías de su propia existencia, ¿no? Entonces lo que queremos realmente es tener la mente abierta y poder ver todo acaso, ¿no? Pero por intentar ser un poco más preciso y matizar en algunos puntos, si hablamos del sector, ¿vale? Lo que realmente nos hemos dado cuenta es que, y nos estamos enfocando en ello, es que queremos sectores estables, poco cíclicos, ¿no? Y con barreras de entrada. Al final, oye, esto permite protegerte el downside, ¿no? Que es algo que creo que para nosotros es muy relevante, otros tienen otras tesis, pero para nosotros es importante. Y esto pues incluye, por ejemplo, servicios B2B especializados, empresas de distribución, pero importante que tengan un destacado servicio de asistencia técnica, mantenimiento, algo un poco que les dé esa ventaja competitiva, ¿no? Luego, por ejemplo, también tecnológicas que cuenten con un producto reconocido en el mercado, o modelos industriales, pero aquí ponemos mucho el foco en que tengan una capacidad ociosa considerable, ¿no? Al final, te diría que es más que hemos descartado, ¿no? El aprendizaje ha sido que hemos ido descartando más que en que nos hemos ido enfocando. Y realmente lo que evitamos son negocios con mucho componente B2C y exposición a moda y tendencia. También compañías, ¿no?, que dependan de un gran pasivo laboral, lo que también suele conllevar pues mucha complejidad operativa, y también sectores con alto requerimiento de CAPEX, ¿no? Lo que denominamos en la industria como asset heavy. Para nosotros, al final, Gerard, la recurrencia de ingresos y generación de caja, quizá te diría que serían los dos puntos más clave o más relevante, y por lo tanto ponemos el foco en los sectores que cumplen con estas características. Luego, pasando un poco a lo que es tamaño, ¿no? Por ir afinando el tiro, buscamos compañías entre 1 y 5 millones de EBITDA, ¿vale? Así en términos generales, márgenes sanos y que tengan un crecimiento, pero moderado. O sea, al final recorrido a futuro, pero digamos que nos interesa más una empresa sólida y predecible que una en hipercrecimiento, pero que conlleve mucha volatilidad, ¿no? Y luego, por último, el punto quizá más relevante en cuanto a dónde ponemos el foco es hablando un poco más de lo que es el fundador y su situación, ¿no? Al final buscamos casos donde pues, el fundador o el equipo directivo quiere dar un paso al lado, ya sea por jubilación, un cambio de etapa vital o porque simplemente pues, quieren un relevo que cuide del legado, ¿no? Nos sentimos cómodos acompañando en una transición ordenada, pues básicamente en la que podamos aprender del fundador poco a poco e ir asumiendo el liderazgo operativo, y también estamos abiertos a que nos reinviertan en el proyecto, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, pues estén dispuestos a que asumamos el papel principal en la gestión, que para nosotros pues es lo más relevante. Al final diría que, bueno, pues buscamos una empresa que esté en una etapa donde podamos aportar valor como equipo operativo, con esa visión a largo plazo que nos caracteriza y llevarla a una fase de crecimiento, pero sin perder su esencia. Y hay una pregunta, Gonzalo y Hugo. Vosotros sabéis que al final hay mucho searcher activo. ¿Sois flexibles? O sea, ¿qué grado de flexibilidad tenéis en esa tesis? Más de tamaño que de industria para poder adaptar a oportunidades, ¿no? Porque a veces hay oportunidades que quizás están por debajo de ese umbral, que son realmente buenas oportunidades en sectores muy fragmentados con potencial de build-up, ¿no? Y de construcción de creación de valor a partir de una más pequeñita. ¿Qué grado de flexibilidad os tenéis vosotros? ¿Os permite los inversores o queréis tener? Porque al final yo lo que he visto es que hay mucha competencia entre searchers, mucha competencia del searcher con otros inversores, quizá con más expertise industrial y con más recursos financieros, no sé, a los family office, private equities y empresas industriales que pueden estar mirando agregar compañías como las que estáis definiendo. O sea, ¿qué os diferencia? Dos preguntas, ¿no? Es el grado de flexibilidad que tenéis y qué os diferencia o qué creéis que os diferencia de otros compradores en esta búsqueda, y así lo transmitís al empresario, ¿no? Y la tercera, si me permitís, es qué feedback os estáis encontrando del vendedor, que si no ha estado en contacto con un comprador antes, pues a veces cuesta más esa relación, y si ha estado en contacto con otro inversor, ¿qué feedback os estáis encontrando en esta búsqueda? Hugo, Totalmente. sí. Sí, Sí, si dale. quieres. Te iba a decir si quieres que comentes el tema del buy and build, que es algo que se me ha olvidado
decir, Gerard, y tiene sentido que lo saques, sin duda. Y luego yo, si quieres, hablo un poco de tema de otros competidores y demás. Estupendo. Y ahí coincidimos contigo, Gerard, y en su día ya lo hablamos, ¿no? En Petit Comité, y hemos leído también el artículo que comentabais en Daily. Oye, compartimos que efectivamente es un sector que cada vez está más competido, ¿no? Tradicionalmente, pues los private equities buscaban compañías, pues te diría más en el segmento del middle market más que el low middle market, ¿no? Compañías pues a partir de 5 millones de EBITDA. Y es verdad que recientemente, ¿no? En los últimos años, con toda esta liquidez que hay en el mercado y también dándose cuenta, ¿no? Del potencial que tienen estas pymes en un rango más bajo, pues han bajado ese criterio y ahora están tocando, ¿no? En bastantes ocasiones, cuando contactamos a dueños, también les han contactado diferentes fondos, ¿no? O sea, si bien es verdad que creo que el segmento PYME en España aún hay muchísimas oportunidades, de hecho lo hemos visto, ¿no? Nosotros hacemos bastante seguimiento también de las métricas que hay por parte de adquisiciones de search funds y creo que ha sido en el Q1 del 25, ha habido 4 adquisiciones, ¿no? Ya por parte de search funds. Entonces creemos que sigue siendo un sector con muchísima oportunidad, donde es verdad que cada vez hay más competencia, cada vez hay más search funds y esos fondos, ¿no? Que bajan a este segmento, pero a la vez sí que creemos que sigue habiendo muchísimo más pastel, ¿no? Para todos. Es verdad que hay veces que contactamos con dueños, como has comentado, ¿no? Y el dueño dice, oye, pues ya he recibido 4 cartas o 4 emails parecidos, ¿no? De modelos de search fund o cosas muy parecidas a la que vosotros estáis proponiendo. Y es verdad, pues oye, que al final inevitablemente, pues las compañías buenas, pues vamos todos detrás de ellas, ¿no? Tanto los fondos como nosotros. En cuanto a bajarnos de rango, ¿no? De tamaño, bajarnos por debajo del millón de EBITDA, pues Gonzalo y yo somos muy fans de todo lo que es el buy and build. De hecho, yo soy fiel creyente y creo que las mejores operaciones que se han hecho en private equity vienen de buy and builds. Y sin duda hay muchos segmentos en España, muchos sectores que están muy fragmentados y donde al final pues un private equity no se va a meter a hacer un buy and build partiendo de compañías de 300.000, 400.000 euros de EBITDA. Y ahí está un poco también nuestra labor, ¿no? Que hacemos ese trabajo de barro y de campo donde no llegan estos private equity si no les parece interesante por tamaño y sí que vemos compañías pues por debajo del millón de EBITDA, donde haya sectores fragmentados, ¿no? Donde compremos pues esa compañía plataforma y donde pues vayamos adquiriendo otras compañías hasta darle un tamaño relevante y que ahí sí que le llame la atención, ¿no? Pues al private equity. O sea, digamos que pasemos una compañía de 400.000, 300.000 de EBITDA, vayamos adquiriendo, integrando, ¿no? Y montando esa plataforma pues que pueda llegar a los 3, 4 millones de EBITDA y ahí es cuando el private equity dice, oye, ya me habéis hecho el trabajo de campo y aquí Claro. es cuando sí que me interesa entrar a mí, ¿no? O sea que por ese lado Que aquí también está estamos abiertos. la gran oportunidad de hacer esto, ¿sabes? Y con vuestra experiencia y tiempo como gestores, ir construyendo ese equity story, que luego te lo van a comprar o no, y os lo quedáis para gestionar y seguir un conglomerado, ¿no? Pero la creación de valor real está ahí, no en el análisis que todo el mundo puede hacer, ¿no? Totalmente. Y compartimos esa visión contigo, pero también te tengo que decir que somos fieles creyentes de que siga habiendo muchísimas oportunidades en Sin España duda, en sin el duda. segmento de 2 a 5 millones de EBITDA. De hecho, vamos, tenemos 4 ahora mismo que estamos analizando, ¿no? Que estamos analizando únicamente nosotros, que no les ha tocado previamente, ¿no? Pues un search fund, un fondo. Y bueno, por ese lado, pues oye, también somos fieles creyentes que hay mucha oportunidad por ese lado. Está claro, está claro. O sea, al final lo bueno de tener tantas empresas y de la transparencia que existe en España a nivel de SABIs y otras herramientas, pues permite eso, ¿no? Que por volumen, pues por probabilidades realmente aún siguen habiendo oportunidades sin tocar, ¿no? Totalmente. No sé si querías Sí, comentar algo, Gonzalo. sí, si quieres, Gerard, os comento un poquito cómo creo que nos diferenciamos de otros competidores, ¿no? Que creo que es una parte importante, ¿no? De todo el proceso que estamos llevando a cabo. Y esto, antes de nada, como caveat, no intentamos reflejar los puntos negativos de nadie, ¿no? Únicamente quizá los buenos nuestros, ¿vale? Pero bueno, te diría que por partirlo, ¿no? En partes clave. Quizá la primera parte
compromiso personal y a largo plazo, ¿no? O sea, yo creo que a diferencia de un fondo tradicional o un comprador industrial, nosotros no buscamos una inversión pasiva ni una integración rápida, ¿no? Hugo y yo al final nos vamos a involucrar personalmente en la gestión del día a día del negocio tras la adquisición, por lo que no lo diría como que no venimos a hacer una operación, sino a comprometernos con la empresa durante por lo menos los próximos 10 años, ¿no? Por lo cual ese punto de partida ya es algo distinto. Y eso genera mucha confianza con el vendedor, ¿no? Sabe que deja su empresa en manos de alguien que va a cuidar el legado, ¿no? Que va a dejar un poco al lado esa parte de hacer una operación financiera y que va a cuidar realmente de la compañía y poner el foco en la gestión, ¿no? En segundo lugar, yo diría que un poco pues la cercanía y sensibilidad en la transición, ¿no? Hemos hablado con muchos fundadores y gestores de empresas y nos hemos dado cuenta de que vender una empresa no es que no solo sea una decisión financiera, sino que es más una decisión emocional para este tipo de empresarios. Pues como decía, nosotros dedicamos muchísimo tiempo a entender lo que el fundador quiere, no solo en precios, sino en continuidad de equipo, el trato a los empleados, el ritmo al que se lleva a cabo la transición. Así que, en resumidas cuentas, pues no vamos con una mentalidad agresiva ni cortoplacista y queremos entender bien cuáles son las necesidades para adaptar un poco el deal, ¿no? Y el futuro de la compañía a ello. Y por último y tercer lugar, quizá la combinación, ¿no? De esa experiencia profesional que tenemos en el pasado con la mirada y el foco emprendedor. Es verdad que ambos venimos del mundo financiero, así que bueno, diría que tenemos un alto nivel de exigencia en lo que es el análisis, la estructura y la ejecución, y eso es lo que hemos traído, como comentaba, de nuestro pasado. Pero también, como decía Hugo, venimos de familias emprendedoras y estamos dejando precisamente atrás ese mundo para emprender, lo que creo que nos da una mentalidad muy distinta, ¿no? No estamos buscando rentabilidad rápida, sino construir algo más bien duradero. Y eso hace pues que mezclemos, ¿no? El rigor financiero con la humildad del que quiere aprender realmente el negocio desde dentro. Así que bueno, por resumirlo, creo que somos un comprador diferente pues porque le ponemos cara, compromiso y propósito detrás de la operación, ¿no? Y eso muchos fundadores pues lo valoran mucho más que una oferta ligeramente superior en precio, que como comentabas, pues sabemos y es lógico que otro tipo de perfil de inversor pues puede ofrecer. Bueno, buena fórmula, ¿eh? Buena fórmula. Pues estamos ya un poco acabando. Quedan dos preguntas más del contexto y luego os hago dos preguntas rápidas con las que nos gusta siempre terminar los podcasts. Las dos preguntas más de contexto para terminar de analizar y describir Azmar, al final es, dentro de estas millones de empresas que existen, ¿qué canales utilizáis para encontrar o llegar a esas empresas? Porque al final, bueno, hay mucho intermediario y mucho broker, pero ¿cómo llegas a estos brokers? ¿Cómo llegas a estas compañías? ¿Y cómo estáis haciendo esa búsqueda? Y la segunda es, una vez, aún no habéis comprado, ¿no? Pero una vez hayáis comprado, ¿tenéis un plan de integración o un plan operativo post-deal, ¿no? Porque al final el deal se cierra un día, pero ahí no termina nada, ahí empieza todo el trabajo. Entonces, tenéis o estáis definiendo, ¿no? Qué cosas, viendo las compañías con las que estáis hablando, son las primeras acciones que vais a tomar. Y obviamente esto va, si hablásemos dentro de un año, seguramente será diferente, ¿no? Pero actualmente tenéis un plan preliminar de integración o operativo post compra. Vale, pues si quieres empiezo yo por la primera, ¿no? Que es la parte de cómo estamos llevando la búsqueda a cabo y qué canales usamos, ¿no? Y yo creo que la búsqueda es, pues sin duda, la parte más intensa y más humana de todo este proceso, ¿no? Nosotros estamos llevando a cabo una búsqueda muy proactiva y multicanal, combinando pues diferentes vías, ¿no? Para identificar estas empresas pues que encajen con nuestro perfil. O sea, por un lado tenemos, pues diría, el canal directo, que es probablemente pues el más importante para nosotros, que es contactar de manera personal con estos empresarios, ¿no? Y dueños de pymes que pues podrían estar interesados o pensándose el tema de, pues, de la sucesión y de vender su compañía. Esto pues lo hacemos a través de mucha investigación pues sectorial, bases de datos, redes de profesionales, contactos de referencia. Digamos que es un trabajo muy artesanal y muy de uno a uno ir analizando estas compañías y ver cómo llegamos a esos empresarios, ¿no? Luego también trabajamos mucho el canal que es intermediarios, pues sobre todo en España, pues
pero no el intermediario clásico, ¿no? Pues, de boutique, de advisory que saca a un proceso competido y contacta pues a 25 fondos y 15 search funds, ¿no? Y van única y exclusivamente a precio, sino que tratamos de que sean pues más advisors locales, ¿no? Pues despachos de maneis, advisors locales de ciertas regiones, despachos de abogados, asesores fiscales, pues que conocen empresas que no están en procesos competitivos, pero cuyos dueños podrían estar valorando pues la venta, ¿no? Entonces intentamos llegar de esa forma para pues que sea una negociación de forma bilateral, ¿no? Y evitar pues todos estos procesos competidos. Y bueno, por otro lado también estamos en contacto con bancos corporativos, family office, incluso pues algunos fondos que nos traen oportunidades que por tamaño, por perfil, pues no encajen con ellos. Y te diría que la última vertical que usamos, pues y que estamos intentando tener, pues es bastante presencia en lo que son foros, asociaciones empresariales, eventos del mid-market, porque bueno, pues muchas veces las mejores oportunidades vienen pues del networking y de que te conozcan como alguien que está buscando pues una empresa para llevarla personalmente, convertirla en su proyecto vital y que no está única y meramente, como comentaba Gonzalo, ¿no? Buscando hacer una operación financiera o especular con la compra de esa compañía. Yo te diría, Gerard, que en resumen es un proceso muy manual, de picar mucha piedra, de hablar con muchísima gente, pero que al final pues es muy enriquecedor porque te permite conocer muchos tipos de empresas, sectores, ¿no? Que comentaba Gonzalo antes, ni siquiera conocías que existían previamente y que bueno, al final es parte del tejido empresarial y la economía real, ¿no? de España. Gonzalo, ¿tú quieres explicar un poco si tenéis el plan este de integración o de post-deal? Vale, no, pues al final, Gerard, lo definías bien, ¿no? Es tan caso a caso y tan particular las necesidades de cada compañía cuando llegas, que lo que realmente tenemos claro e identificado es que nos lo tomamos un poco, y esto variará, depende, ¿no? Pero nos lo tomamos como que el primer año es de puro aprendizaje, es de observar, es de empaparnos, es de conocer la plantilla, los empleados, apoyarnos en el dueño para ver, oye, cuáles son las necesidades, las áreas a reforzar, lo que funciona bien y lo que no, pero básicamente ese primer año lo definimos como de aprendizaje y de intentar no tocar nada, ¿no? Y ir dándonos cuenta nosotros de cuáles son las necesidades más inminentes para empezar a ejecutarlas en esa última parte del primer año o principios del segundo año, ya ir empezando oye, pues meter un poco las casas que vemos que son relevantes y que necesita la compañía para pasar a esa segunda etapa, ¿no? A esa siguiente etapa de crecimiento. Entonces, digamos que es un soft landing en toda regla, ¿no? Es un aterrizaje tranquilo en el que aprendemos, nos empapamos, no tocamos mucho, todo lo intentamos interiorizar y a partir de ahí ya tenemos las discusiones más estratégicas de cómo vemos los siguientes pasos y cómo nos planteamos el futuro más inmediato, ¿no? Eso es a términos generales. Lo que sí hacemos, Gerard, desde que vemos una oportunidad internamente, es hacernos muy rápido la pregunta de ¿qué es lo peor que podría pasar, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar aquí? O sea, entramos día 1, el dueño quizás se despega más de lo que esperábamos y demás, no contamos tanto con su apoyo. ¿Cuál sería el efecto inmediato, ¿no? El caos, por decirlo de alguna manera? Y entonces ya antes de entrar a la compañía como tal, ya digamos que tenemos identificado un poco cómo mitigar esos riesgos que son característicos de la compañía y del sector. Pero va otra vez relacionado a lo que comentaba inicialmente, ¿no? Ese aterrizaje tranquilo para intentar pues empaparnos de todo y no hacer grandes cambios ni nada hasta que tengamos muy claro cómo funciona el día a día, porque por mucho análisis, due diligence y tal que hagas desde la oficina, es que hasta que no entras no lo ves, es imposible. Con lo cual, tampoco queremos tener un esquema muy concreto y una visión túnel, porque eso puede suponer realmente un riesgo, ¿no? Sí, está claro. Está claro, o sea, enhorabuena, yo creo que os deseo lo mejor para la búsqueda. Terminaré con dos preguntas rápidas que creo que es interesante. Nuestros perfiles más financieros quizás son menos creativos. La primera es, si no hubieseis trabajado o trabajáis en el mundo de money barra financiero, ¿a qué os dedicaríais y por qué? Y cuál ha sido, la segunda es, ¿cuál ha sido el mejor consejo de inversión que os han dado? Pues en cuanto a que, o sea, si no hubiésemos pasado por M&A y capital riesgo, ¿a qué nos Exacto. habríamos dedicado? Pues yo creo que aquí va un Sí, poco ligado siempre a nuestro espíritu emprendedor. Entonces,
quizás haber intentado acabar en la empresa familiar apoyando a nuestras familias, ¿no? En la gestión, en la estrategia a largo plazo. O por otro lado, intentar haber montado de alguna otra forma una compañía en conjunto Gonzalo y yo. Al final siempre venimos muy marcados por ese espíritu emprendedor y ese espíritu de gestión, entonces yo creo que habría acabado muy ligado siempre con algo de gestión, emprender y demás, ¿no? Que al final parte también de lo que hicimos nosotros, de pues estar en M&A y en el mundo de inversión, siempre al final va muy ligado a lo que es gestionar y emprender, ¿no? Pues al final analizas muchas empresas, estrategias, apoyas a los equipos gestores y demás. Entonces yo creo que habría acabado en algo relacionado con eso, sin duda alguna. Sí, yo ahí no puedo añadir mucho más porque coincido con Hugo, de hecho lo hemos comentado 1000 veces y por eso ya hace años que decidimos que el modelo Search Fund era algo para nosotros, porque siempre hemos querido estar involucrados de alguna manera en la gestión de una compañía, ya sea emprendiendo desde cero tipo startup o aplicando un poco lo que se lleva a cabo en el modelo Search Fund, que sin duda ha sido nuestra preferencia, ¿no? Entonces ahí estoy completamente alineado con Hugo, pero por ir a la otra pregunta que hacías, ¿no? Gerard, yo creo que el mejor consejo que nos han dado, por lo menos yo lo opino de esa manera, es no enamorarte durante la búsqueda o intentar no hacerlo, ¿no? O mantener la cabeza fría aunque te enamores, porque ves muchas compañías que te encantan, ¿no? Ya sea los números o ya sea el sector y las ideas que ya te imaginas, ¿no? Que vas a poder implementar y te imaginas a futuro gestionando, pero realmente hasta que avanzas hay muy poca visibilidad de que realmente ese deal vaya a salir para adelante o se puede caer por 1000 cuestiones, aunque parezca que todo está muy alineado para que salga para adelante, con lo cual no enamorarse, mantener la cabeza fría y tener en cuenta que siempre hay que tener un pipeline, una generación de pipeline muy activa para el día que te rompan el corazón, ¿no? Y esa empresa de la que te has enamorado, pues ves que no es la que va a ser definitivamente la que vas a adquirir, pues tener otras razones por las que seguir emocionado, ¿no? Y seguir analizando y seguir empujando para adelante. Con lo cual yo diría que ese es el consejo más valioso que nos han dado hasta la fecha y por supuesto vendrán muchos más cuando pasemos a la etapa de gestión, pero en la etapa de búsqueda sin duda yo creo que es el más importante, ¿no? Muy buen testimonio, Gonzalo y Hugo. O sea, os agradezco muchísimo vuestro tiempo y que habéis compartido con tal transparencia todas vuestras claves y al final es vuestro manual actual de emprendimiento. Así que os estaremos siguiendo desde Deal y yo creo que mucha gente para ver qué compañía, en qué sector y qué tamaño termináis comprando. Pero seguramente os irá genial la búsqueda y terminaréis antes de incluso de plazo. O sea que enhorabuena y de nuevo gracias por participar en el podcast de Daily. Gracias a vosotros, Gerard. Ha sido un placer poder acudir a este podcast. Y nada, oye, seguiremos en contacto, que al final ambos estamos en cierta forma siempre muy ligados al mundo pyme y mundo inversión, así que oye, encantadísimos por nuestra parte también de haber asistido a este podcast.